que me alegra mucho venir y lo agradezco a la universidad, al departamento y especialísimamente a la excelentísima vicerrectora, mi querida Lola. Eso sí. Y voy a hablar más que de Ovidio, que yo no sé mucho de Ovidio, pues cuando me propuso venir, dado que esta tarde culminaba este ciclo con una ópera de Mozart, yo no la conocía. Y ahora resulta que es interesantísima, porque está el libreto en latín y muy peculiar, digno de estudiar. Y entonces le propuse como preparación para la sesión de tarde, pues hablar un poco de la tradición clásica en la música. Un tema que evidentemente es muy amplio, excesivamente amplio y variado, y que yo casi nadie puede incluso esbozarlo en una charla como esta, ¿no? La tradición clásica en la música supone, pues, estar muy integrado en lo que es la cultura clásica en general y es tener unas ideas un poco claras, cosa que no ocurre mucho, de lo que suponía la música en dicha cultura antigua. Y el conocimiento de esa música antigua y de su lugar y función en la cultura griega y romana es a su vez una premisa indispensable para poder hablar del influjo de la cultura clásica en la música moderna, ¿no? En la música posterior. De manera que antes de hablar así genéricamente del influjo y de la presencia de la cultura clásica en la música del Renacimiento, del Barroco, en fin, pues hay que saber un poco lo que era la música en la cultura antigua. Y claro, eso es prácticamente imposible de esbozar. La música en esa cultura antigua tiene una presencia para nosotros casi inimaginable. Es el eje y centro de muchos aspectos de la vida, y no de la vida práctica, digamos, sino del pensamiento, de la política, de la filosofía, etc. Y claro, se impone saber algo de lo que era el canto, de lo que eran los instrumentos, de lo que era la danza, y abordar, por ejemplo, el fenómeno musical tanto en el aspecto teórico, que es importantísimo, como en el terreno de la práctica, en la antigüedad me refiero. Tener un conocimiento mínimo de lo que eran las teorías armónicas, las teorías rítmicas y la profunda implicación de esas teorías con las doctrinas filosóficas. No se puede entender Platón, por ejemplo, ni los escritos pitagóricos que lo sustentan, ¿no?, sin tener claras esas ideas y las implicaciones que eso tiene en la moral y en la política, ¿no? Y supone conocer la integración de todos esos aspectos prácticos y teóricos en la cultura, en las instituciones, en la vida pública, en la vida privada, etcétera, etcétera. Es decir, es un programa prácticamente infinito, pero que aquí yo no puedo abordar, simplemente dar constancia de eso. Y, por tanto, es una cuestión difícil hablar de música antigua o hablar de cultura antigua en la música. Este es un terreno en donde a veces damos palos de ciego y decimos muchos disparates, los de clásicas y los musicólogos, cuando vamos cada uno por su lado. Porque, claro, ningún musicólogo puede escribir o decir cosas sobre la música en Grecia o sobre la música griega antigua o la música en Roma sin estar familiarizado con los textos originales y con el ambiente de esos textos, y viceversa. Ningún filólogo clásico, ningún helenista, ningún latinista debe, digamos, puede, no digo puede porque a veces lo hacemos, debe adentrarse en esos terrenos sin tener una base suficiente de conocimientos musicales. ¿Verdad que es un terreno difícil y que hay que
abordar. No digamos ya lo que esto tendría que suponer en eso que ya se ha consolidado entre nosotros, que empezó siempre siendo una especie de refugio laic del latín y el griego, eso que se llama cultura clásica. Ahí tenía que tener este aspecto de la música una presencia central, vaya. De manera que, y lo digo ya, por supuesto, en los estudios de filología clásica en las universidades. De manera que simplemente quería hacer estas advertencias previas antes de meterme en un camino que es que yo he seleccionado para esta charla, que es limitarme a hablar algo de la presencia del mundo clásico en la música del Renacimiento y primer Barroco, que es cuando nace la ópera, ¿no? Si tuviéramos que resumir a grandes trazos la pervivencia de la música romana y junto a ella y a través de ella de la música griega en esta música occidental, incluyendo además en esa tradición otros aspectos del enorme peso que en dicha música ha tenido y tiene la cultura clásica en general, podríamos apuntar o sugerir como más importantes los siguientes puntos o facetas. Ante todo, una cuestión de método, que el estudio de toda esta tradición clásica en la música de Occidente no se puede desligar de otros como el de la historia de la filología clásica, o más en concreto, el de la literatura europea, el de la Edad Media latina, por aludir al célebre estudio de Curtius, ¿no?, o el de la tradición clásica en general. Con este presupuesto hay que abordar el análisis de los distintos campos o facetas de la historia de la música occidental, en los que más se ha dejado sentir de un modo u otro la presencia del mundo clásico. Se concreta esta presencia, por ejemplo, en la pervivencia de formas musicales. Pervivencia directa, en múltiples formas, de canto latino, culto y popular, religioso y profano, a lo largo de la Edad Media, muy en especial en las del llamado canto gregoriano, que vertebran la música litúrgica de la Iglesia Católica de la época. Eso directamente, pero indirectamente en todas las nuevas formas de expresión musical que se van desarrollando a partir de las anteriores. En la música y poesía latinas de la Edad Media se produce un fenómeno parecido al que se dio en la antigua Grecia, de la llamada musiqué, un nuevo proceso de creación de formas a la vez literarias y musicales. Todo el mundo de los refranes, de los tropos, de las secuencias, de los motetes, de los rondó, en formas a medio camino entre la literatura y la música, son exponentes de la presencia de esa cultura clásica. Indiscutible es asimismo la pervivencia de las doctrinas armónicas y rítmico-métricas. En la Edad Media, esta pervivencia comienza siendo absoluta, tanto en la vertiente armónica como en la rítmica. Los teóricos son, en principio, herederos fieles, ciegos a veces, de las antiguas doctrinas, tal como habían sido recopiladas y transmitidas por los escritores latinos tardoantiguos, por ejemplo, por Boecio. Boecio, siglo VI, ya avanzado, se mantiene vivo como dogma, digamos, en toda la teoría armónica, me refiero a teoría armónica, toda la teoría de lo que son los tonos y la melodía y la estructura armónica, no rítmica de la música. Boecio es, y lo mismo que Boecio, pues por ejemplo, el Tratado de Música de San Agustín, que carga la mano en los aspectos rítmicos. De manera que la doctrina antigua se mantiene prácticamente como dogmática, lo mismo que otras muchas doctrinas científicas, ¿no?, a lo largo de toda la Edad Media.
Y a partir de esa base tradicional se irán luego configurando las nuevas propuestas teóricas, tanto para la organización de tonos, intervalos, escalas, etcétera, como para la medida del ritmo y del compás. Por no hablar del sistema de modos gregorianos, que es heredero y simplificación del antiguo sistema modal de la música griega y romana, y que es el tránsito desde esta al posterior sistema tonal del que ahora vivimos. Los otros dos grandes capítulos de la teoría musical antigua, a saber, la metafísica pitagórica de la música celestial y las doctrinas sobre el poder ético-psicológico de la música, tampoco mueren con el Imperio Romano, sino que se perpetúan, reinterpretadas, cristianizadas y luego mantenidas, pues prácticamente hasta hoy. Se siguen escribiendo y se siguen montando no solo teorías, sino, Kepler fue un último exponente y un último devoto de esas. Me estoy refiriendo, ahora a lo mejor estoy hablando de cosas que suenan a música celestial. Me estoy refiriendo a esta música. Miren, la música, voy a hacer una nota a pie de página. Desde el siglo VI, VII a.C., desde Pitágoras, si es que existió Pitágoras, desde los pitagóricos, la música es y se concibe como la expresión sensible, sensorial, del número. El número es la esencia de todo, de las cosas, de todas las cosas son la doctrina pitagórica, heredada luego por Platón y de así hasta nosotros. El número es la esencia de todo. Por tanto, para entender el mundo, la vía más directa es la música, que es una expresión sensible del número. Ese es el presupuesto. En cuanto a expresión sensible del mundo, es el acceso que tenemos a la esencia de las cosas, de las grandes cosas, del cosmos, del macrocosmos, que todo está organizado por unos principios musicales, y del microcosmos, del hombre, que también, en cuanto que el alma humana procede de una chispa del cosmos que se ha degenerado y ha venido a parar, esa es la perspectiva platónica y pitagórica. Para entender el cosmos y para entender el alma humana y la conducta humana, principio inexcusable, porque es la única vía de acceso, es la música. Desde esos presupuestos, la música celestial, es decir, la idea de que el cosmos se rige por los mismos principios numéricos de los intervalos musicales y de las escalas y demás, ¿no? Y que otro tanto ocurre con el alma humana, pues fijaros, eso es lo que entraña en toda la vida. Eso explica todo lo que es la música religiosa, lo que es la música militar, lo que es la organización de la sociedad. Donde más habla Platón de música es en la República. ¿Por qué? Pues porque es esencial para la organización política estos principios. Bueno, pues esa idea pervive a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento y, como digo, prácticamente hasta nuestros días. Por supuesto, en esta parcela que me estoy fijando de siglos XVI, XVII. Pero de todos modos, la pervivencia de estos o aquellos principios doctrinales no es sino un elemento más en medio del rico caudal de la tradición clásica que fluye sin cesar por múltiples cauces a través de la Edad Media y del Renacimiento y del Barroco y de épocas posteriores. Se podría decir que no hay período en la música occidental que de un modo u otro no haya puesto los ojos en los modelos clásicos o no haya tenido en el mundo clásico un punto de referencia. Los textos de los poetas han sido una y otra vez soporte de composiciones musicales. Los temas de sus obras, la mitología, la historia de Grecia o de Roma han inspirado y siguen inspirando una y otra vez a los músicos.
Géneros literarios o literario-musicales, como la tragedia griega, se han mostrado fecundos a la hora de conformar nuevos géneros musicales, como por ejemplo la ópera. Incluso la retórica clásica, en cuanto que arte o disciplina de la expresión lingüística, ¿no? Incluso la retórica clásica no ha sido ajena a más de un principio del lenguaje musical moderno. Bach, por ejemplo, no se entiende sin los principios de la retórica antigua. Por no hablar de la propia idea de lo clásico, en cuanto que forma consagrada, canon ejemplar, marco normativo al que debe someterse el impulso creador del artista. Esto a nosotros, que ya estamos a siglos de distancia del romanticismo y estamos tan imbuidos en ese espíritu romántico, nos exige una toma de conciencia, es decir, ese espíritu de absoluta libertad creadora, de absoluta, digamos, originalidad, sin cánones, al que estamos acostumbrados, no es el clásico. El clásico es toda esa creación, toda esa actividad poética, en cuanto que creadora, reducida a unos cánones. Una sinfonía son 4 movimientos, cada uno con sus características, y nada más. Y uno expresa, se demuestra su genialidad escribiendo. O un poema épico tiene que estar escrito en hexámetros. Si uno quiere escribir un poema, esa es la idea de lo clásico. Claro, eso después de que vino, por citar, Mahler o vino Bruckner y escribieron esas sinfonías que no tienen nada que ver con lo que es el concepto de sinfonía, pues eso es otro espíritu. Pero en fin, el principio de lo clásico, me refiero. Un principio que, revestido de distintos ropajes, podemos decir que no ha dejado de estar presente en nuestra música desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La música que no en vano se suele denominar música clásica. He aquí, a título de ejemplo, en nuestro siglo, las palabras de un ardiente defensor de las formas y cánones clásicos. Cito, abro comillas: romanticismo, clasicismo son términos que han sido sobrecargados de sentidos diversos. Con todo, en un sentido muy general, los principios de sumisión e insumisión caracterizan grosso modo la actitud del clásico y del romántico frente a la obra. Es lo que André Gide ha expresado también cuando dijo que la obra clásica no es bella más que en razón de su romanticismo sojuzgado. En resumen, lo que cuenta en la clara ordenación de la obra para su cristalización es que todos los elementos de esa obra, elementos dionisíacos, creadores, ¿no?, que excitan la imaginación del creador y hacen ascender la savia nutricia, todos esos elementos sean dominados resueltamente antes que nos produzcan fiebre y finalmente sometidos a la ley. Es Apolo quien lo ordena. Cierro comillas. No son estas palabras de un reaccionario. Ahora os diré quién es. De un conservador, entre comillas, en el mal sentido de la palabra. Son afirmaciones de un gran músico, si no el más importante, para mí lo es, uno de los primeros compositores del siglo XX, Igor Stravinsky. Más revolucionario que Stravinsky no se puede encontrar. El estreno en París en el año 13 o 14 de la consagración de la primavera, que salieron casi a tiro limpio y a estacazos por la revolución que producía aquello. Y en páginas cercanas a las anteriores había escrito, el mismo Stravinsky: estimo que se me ha considerado erróneamente un revolucionario. Me vería en un apuro si quisiera citar un solo hecho que en la historia del arte pueda ser calificado como revolucionario. El arte es constructivo por esencia. La revolución implica una ruptura de equilibrio. Quien dice revolución dice caos provisional, y el arte es lo contrario del caos.
Me confieso, pues, completamente insensible al prestigio de la revolución. Qué frustrado neologismo esta palabra modernismo. ¿Qué quiere expresar exactamente? ¿Será un descubrimiento? Hemos demostrado que no hay nada de eso. ¿No será más bien el signo de una decadencia de las costumbres y de la espiritualidad? Palabras de el gran revolucionario de la música del siglo XX, de Igor Stravinsky, que además, estas fueron unas conferencias que luego se publicaron, publicadas en no sé qué universidad, ya de viejo, en una universidad americana, publicadas bajo el nombre, y recomiendo la lectura porque es un librito precioso que se llama Poética Musical, y está traducido al español. Y en un determinado momento remitía y citaba como autoridad a Verdi, otro, en modo alguno reaccionario, sino revolucionario. Citaba esta frase de Verdi: «Torniamo all'antico e sarà un progreso». Volvamos a la antigüedad y progresaremos. Es, repito, la idea de lo clásico. Pues bien, adentrarnos o incluso intentar solo unos pasos por cualquiera de esos terrenos en alguna de las nuevas vertientes de la tradición clásica en la música europea excedería con creces las posibilidades de tiempo y espacio y de sensatez de este encuentro. Es más, en ciertos casos supondría aventurarnos por caminos nada fáciles y aún no suficientemente explorados en todas sus ricas posibilidades. Permitidme, por tanto, limitarme a ofrecer, a título de ejemplo, algunas ideas sobre la tradición clásica en la música del Renacimiento y del primer Barroco, enfocando además los múltiples aspectos de dicha tradición desde el ángulo de la presencia de los poetas clásicos en la música de esos siglos. Hay que partir aquí de un hecho más que constatar, el de que el canto de los textos de los poetas latinos clásicos es algo ampliamente difundido en la Europa renacentista. Y otro hecho no menos cierto es que ello no significa más que la continuación de una costumbre que, mutatis mutandis, perpetúa en la mayoría de los casos una larga tradición que corre toda la Edad Media y que llega a la propia Roma. 2 años o 3 después de publicada la Eneida o las bucólicas de Virgilio, se cantaban, está documentado, no digamos ya de las poesías de Horacio. Esa tradición es ininterrumpida y es especialmente viva en la Europa humanística. En todo este caudal de formas poético-musicales que fluye sin cesar, desde la Roma clásica hasta los siglos del humanismo renacentista e incluso hasta nuestros días, la figura señera es la del lírico por excelencia, el mayor lírico de todos los tiempos y de todas las culturas, como decía Nietzsche. Horacio, quinto Horacio Flacco. Durante los siglos XV y XVI son las poesías de Horacio las que centran la atención de los compositores cuando vuelven sus ojos hacia el mundo antiguo. No se trata de algo completamente nuevo y revolucionario, sino de la acentuación de algo plenamente establecido, como he dicho, desde la Edad Media e incluso desde la Antigüedad. Ante tan brillante y sonora trayectoria musical de Horacio, en los siglos de la modernidad, con unos ecos que nunca se apagan en el panorama musical europeo, casi hasta nuestros días, nos debemos plantear como latinistas y estudiosos del mundo antiguo diversas cuestiones que se pueden centrar u orientar en 2 sentidos. De un lado, hay que estudiar la procedencia y raíces históricas de esta desbordante musicalidad del lírico augusteo en época del Renacimiento. Una cuestión que lleva a su vez a plantear los orígenes medievales, tardoantiguos e incluso clásicos de todo ello. De otro lado, se debe examinar el contexto histórico-cultural y las razones que dan vida a este movimiento a finales del siglo XV, intentando de este modo comprender su sentido y alcanzar la trascendencia del fenómeno en la historia no ya de la música, sino también de la filología clásica. Dichos 2 grupos de cuestiones merecen la atención tanto de los latinistas y filólogos clásicos como de los musicólogos. Y otro tanto cabe hacer
con la presencia de los poetas latinos en los diversos géneros y formas musicales del siglo XVII, a partir de la cual, y trascendiendo a planos más generales, son necesarias algunas consideraciones sobre la música e incluso la filología de la época, siempre a la búsqueda de las coordenadas culturales que enmarcan dicha pervivencia de los textos clásicos entre los músicos. La presencia de los poetas latinos en la música del siglo XVII habría que tratar de comprenderla y de explicarla desde las mismas premisas que acabo de apuntar a propósito de los años del Renacimiento, es decir, intentando constatar en qué medida dicha presencia es expresión del contexto musical que la envuelve y en qué modo y manera esta poesía y la cultura clásica que tras ella subyace ha podido a su vez influir sobre la música del momento. Pero todo esto resulta sin duda un programa amplio en exceso como para esbozarlo siquiera en un momento como este. Invirtamos el orden y limitémonos a los aspectos más generales o de principio, es decir, algunas consideraciones sobre la música del siglo XVII, enfocándola, por supuesto, desde la vertiente de la tradición clásica y más en concreto de lo lingüístico y lo filológico. Por supuesto, podríamos también descender al plano más concreto de la pervivencia de este o aquel poeta u obra o incluso pasaje de la literatura latina en las composiciones. Hay pasajes que se han repetido cientos y mil, por ejemplo, el lamento de Dido en el libro cuarto de la Eneida. ¿Cuánta música no ha suscitado? Raro, es difícil topar con un compositor que no haya compuesto un lamento de Dido. Pero en fin, no es eso, no es ese el camino que quiero tomar. Es este, además, un campo suficientemente rico e interesante como para dedicarle no una, sino varias charlas como estas, y en ellas, por una parte, poner de relieve la rica nómina de componentes de la tradición clásica en la producción musical del siglo XVII. Y por otra, plantearse con el merecido detenimiento las razones que dieron a ciertos textos de la poesía latina una especial vida perdurable. Aún así, aunque aplacemos la cuestión, hay que advertir que la presencia que tienen los poetas latinos en la música del XVII es en más de un aspecto distinta de la que tuvieron en el XVI o en el XV, porque distintos en buena medida son los intereses de los músicos, como distintos son los principios culturales e ideológicos que los animan, así como la realidad histórica que les sirve de marco. En efecto, nos hallamos en el tránsito del Renacimiento al Barroco. Las diferencias que en la presencia de los poetas romanos en la música se pueden constatar afectan a la propia entidad de dicha presencia. Antes presencia directa de los textos latinos, ahora cada vez más presencia indirecta a través de reelaboraciones de dichos textos o simplemente de la presencia de los mismos como última fuente temática. Añaden igualmente dichas diferencias al tipo de atañen igualmente dichas diferencias al tipo de textos. Lo que antes era un predominio de textos líricos, en un sentido moderno del término, ahora lo va a ser de textos épicos, de contenido mitológico, pero también histórico. Y en último término, si cambia el tipo de textos, cambian también los propios poetas. Todo ello no hace sino demostrar que el interés de los músicos por los textos y por la cultura clásica ha cambiado a la par que han ido cambiando no solo los presupuestos teóricos de la música, sino la propia praxis musical. Se han transformado las ideas y los principios, al igual que las formas y los géneros. No hay que perder de vista en este punto los trazos generales del contexto en que se produce el resurgimiento musical de Horacio y demás poetas latinos en los siglos XV y XVI. Este resurgimiento y todo el fenómeno de lo que los musicólogos llaman, con un término alemán, Odenkomposition, es decir, un movimiento que es composición de odas, por así lo que es un género musical específico. Toda esa Odenkomposition hay que verlos como exponentes de un ideal, de una postura concreta ante un problema eterno, el de la unión entre música y poesía, entre música y palabra. Dos realidades consustanciales en principio, indisolublemente unidas y que en cada cultura se han ido planteando, cuestionando su
unidad y su diversidad. Considerar dichos textos latinos como catalizadores de una música esencialmente textual, de corte, podríamos decir, filológico, en cuanto que amante servidora de la lengua, esto es muy importante, amante servidora de la palabra, una música filológica, por así decirlo, también en el sentido de alentada por la veneración de los textos clásicos que estaba propiciando el humanismo. Este es el principio, la esencia de esa llamada odencomposición. En efecto, es desde el ángulo del humanismo desde donde se puede comprender todo este fenómeno y valorar justamente sus consecuencias y efectos, que no son pequeños, como enseguida voy a exponer. No es fácil precisar las relaciones entre humanismo y música. No se halla libre de polémica la determinación del alcance y límites del concepto y de la expresión, incluso música humanística. Pero siempre que se aborde el problema, se parte de dos cuestiones o premisas básicas. De un lado, el impacto producido por las ideas humanísticas sobre el pensamiento de los musicólogos y tratadistas del momento. Y de otro, ese fenómeno de la odencomposición, es decir, del sometimiento de la música al texto, del cual no se puede hablar de un auténtico estilo humanístico en la música. Y aún así, a la hora de la verdad, no es tanto aquella ideología humanística general lo que se puede rastrear y palpar en los compositores, cuanto una actitud también esencialmente humanística, filológica, de atención primaria al texto y de interés capital por la lengua, ante todo por la latina y subsidiariamente por las lenguas vernáculas. En este sentido, se ha podido afirmar que la fecundación de la música por el humanismo se produjo por tres vías principales, las tres de corte lingüístico, literario o filológico. Una, la atención primordial a la estructura rítmica de frases y palabras, lo cual lleva a superar su libre tratamiento anterior, por ejemplo, el de la polifonía medieval, considerada como en realidad es como una cosa bárbara por los humanistas. Polifonía en donde se entrecruzan 4, 6, 8, 10 voces y adiós el texto. Te estoy caricaturizando un poco. Un rechazo de eso como cosa gótica, bárbara, ya pasado, ¿no? Segundo, el gusto humanístico por la poesía de circunstancias, que da lugar a un rico repertorio de composiciones poéticas y musicales de circunstancias. Al lado de las formas tradicionales de la música culta y del lied en lengua vulgar, surge así una especie de motetes cultos con texto generalmente en latín. Ello, lógicamente, bajo el modelo de las formas poéticas antiguas. Tercero, la composición de odas latinas según el metro del texto, lo cual conduce a la atenuación, cuando no a la supresión, de la rigidez mensural de la anterior música polifónica. Obedece en última instancia este fenómeno de la odencomposición humanística a razones y fines didácticos, es decir, a la idea de revivir ante los alumnos las antiguas formas rítmico-métricas. En ese punto se inscriben las composiciones de Tritonius o la labor difusora, pues nada más y nada menos, por ejemplo, de Conrad Curtis. El modelo es siempre Horacio, seguido luego de Virgilio, de Ovidio, de Catulo, de Marcial, pero Horacio sobre todo. La música que ilustraba estos textos tenía que ser transparente en cuanto a ritmo, es decir, sometida al ritmo del esquema métrico de los versos, y transparente en cuanto a melodía, en modo alguno ajena al fluir prosódico de las frases y palabras, y por supuesto en cuanto a armonía. La estructura de los acordes y demás, subrayando esa estructura morfosintáctica, digamos, de los textos. No es que este tipo de música fuera en su totalidad un descubrimiento, un invento humanístico. Hay claros precedentes tanto en la música culta como popular, religiosa o profana. Lo humanístico es su gran impulso y desarrollo en torno a esas odas latinas. Lo humanístico es sobre todo la metrificación, el sometimiento de las distintas voces
al flujo de sílabas largas y breves del esquema métrico correspondiente. El éxito y gran difusión de esta moda es algo sobradamente conocido. El núcleo inicial de textos horacianos se fue ampliando, como he dicho, con otros virgilianos, catulianos, de Marcial, incluso de Prudencio, o de los otros compositores de himnos cristianos. Evidentemente, el círculo de textos antiguos se abría también con el de los epigramas y demás poesías de circunstancia a la que tan dados eran los epigramas escritos por ellos mismos, los humanistas del momento. Y de aquí no tardaría en pasarse a las odas en lengua vernácula, bien traducciones, bien composiciones nuevas. De este modo, los principios musicales de esa oda en composición humanística trascienden a ámbitos más amplios, empezando, por ejemplo, por el coral protestante, otro fenómeno de primera envergadura para estudiar la música de estos, es algo esencial en la Reforma y primero la letra en vernáculo, pero sometida a esos patrones que estoy diciendo, de las formas estrictamente rítmicas, una música absolutamente transparente con respecto a ese texto, etcétera, etcétera, como función didáctica o didáctico-religiosa, la actitud del luteranismo, ¿no? De manera que el coral protestante le debe a esto su ser. Y de este modo, las ideas y concepciones estéticas que sustentan dichos principios, ideas, como he dicho, de ascendencia y raíz greco-romana, van a dejarse sentir en toda la música del momento y van a fecundar en ella al lado de otras semillas que a la larga madurarán en frutos de tan gran trascendencia como la propia ópera, es decir, sobre el principio, que se fundamenta sobre el principio de la melodía acompañada, es decir, un texto cantado para ser realzado y la música tiene que estar al servicio de ese texto. Ese texto no se puede perder en filigranas polifónicas, tiene que ir directamente eso es lo que se llama en técnica musical música de melodía acompañada. Pero con esto llegamos a un punto decisivo, la cuestión de los límites del humanismo dentro del ámbito de lo musical, se entiende, y del tránsito desde el Renacimiento al Barroco, tránsito que, como es bien sabido, coincide más o menos con la frontera de los siglos XVI y XVII. Ese tránsito del Renacimiento al Barroco musical no se establece, como es lógico, con una frontera nítida, sino como un largo y lento proceso, y además, en lo que a nosotros como filólogos clásicos y latinistas nos interesa, se trata de una distinción en buena medida sutil y matizable según el concepto de humanismo musical de que se parta. En efecto, si por humanismo se entiende simplemente la imitación y seguimiento de la antigüedad clásica, los límites entre Renacimiento y Barroco son difusos y exigen precisiones certeras. Como el Renacimiento, también el Barroco tiene ante sí los antiguos ideales. También el Barroco tiene como modelo para su monodia la música antigua. También el Barroco tiene preferencia por los temas tomados de la antigüedad. Solo en el supuesto de que hubiese existido un estilo musical humanístico, cabría establecer en música unas diferencias claras entre humanismo, Renacimiento y Barroco. Pero por esta vía, tanto la música de la segunda mitad del XVI como la de la primera del XVII se pueden englobar con toda justicia dentro de lo que se podría llamar humanismo musical o música humanística, ya que de un estilo musical humanístico no se puede hablar propiamente, sino solo de la presencia de ideas humanísticas en esta o aquella faceta de la actividad musical, teórica o práctica, de los distintos compositores. Ahora bien, si imitación de la antigüedad e ideales humanísticos son dos cosas íntimamente relacionadas, desde el punto de vista de los hechos musicales, no resultan ni mucho menos idénticas. Entre la monodia de comienzos del XVII y la polifonía, por ejemplo, de Josquin des Prez, hay un mundo de diferencias. El rasgo fundamental del humanismo musical quizás sea la atención a la lengua, a la palabra. Esta atención llevó a los músicos de finales del XV y del XVI a establecer unos lazos lo más estrechos posibles entre el flujo melódico, como vengo diciendo, y la línea
prosódica, los acentos, la cantidad silábica, la melodía de la frase. Esa misma atención lleva a los músicos de finales del XVI y comienzos del XVII a propagar una música que resalte y potencie el significado de las palabras y las frases, sometiéndose incluso como esclava a los dictados de la lengua. La relación entre música y lenguaje, entre música y poesía, es, como ya dije antes, una realidad ancestral y un viejo problema teórico, siempre abierto a propuestas y soluciones diversas. Sin salirnos de nuestra cultura occidental, la música y la poesía las podemos encontrar trabadas en la práctica, tanto, como he dicho, en la antigua Grecia, como, en cierto modo, en Roma y en la Edad Media, en todas esas formas. Y aquí, de nuevo, está sangrando el mismo problema. Ya en un plano teórico, cada época se ha planteado a su manera el problema de esta relación. Y en las décadas que a caballo entre el siglo XVI y el XVII marcan el tránsito del Renacimiento al Barroco, los profundos cambios que se experimentan tanto en la poesía como en la música pusieron al descubierto en toda su crudeza las cuestiones. Me estoy refiriendo a las reuniones tan importantísimas en toda la cultura de Occidente, de aquella llamada Camerata Fiorentina o Camerata Bardi, porque se reunían en casa del conde Bardi, en la cual iba Vincenzo Galilei, el padre de Galileo, músicos como Ciallino, como, yo qué sé, es el núcleo, digamos, filosófico o ideológico de donde sale la ópera, de esos seminarios, digamos, o reuniones, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora, en el último cuarto del siglo XVI. De manera que en ese tránsito del XVI al XVII está la clave. Dichas transformaciones afectaron no solo a la estructura sintáctica interna de ambas artes, y sobre todo de la música, sino también a la relación global de ambas con el público y con la sociedad a la que iban destinadas. De esa crisis del Renacimiento, en sus postrimerías, nació el melodrama, la ópera, y en otro terreno el oratorio, que es lo mismo. Un acontecimiento que ha dejado en la cultura occidental una huella indeleble hasta nuestros días. Este nacimiento fue en su día fruto, entre otros factores, de todo un complejo planteamiento teórico y doctrinal. Una base teórica que fue también la que dio vida, incluso a la música instrumental barroca, la cual, aunque parezca paradójico, música instrumental, sin texto, se puede concebir también como una respuesta más al problema de las relaciones música-poesía. Escribía Fubini, el gran musicólogo italiano, que, traduzco, el lenguaje de los instrumentos, hablando en una monografía sobre la música barroca, el lenguaje de los instrumentos se ha emancipado del vocal porque ha aprendido a parlare, a hablar, a expresarse como i poeti, como los poetas, a dire le cose, a decir las cosas, imitando con un sutil y complejo ejercicio metafórico el fluir del discurso verbal, inventando una propia sintaxis. Nosotros aquí ahora no nos interesa tanto la historia concreta de estos primeros pasos de esa música instrumental barroca, o de la ópera, o del oratorio, que más quisiéramos tener tiempo, para mí es apasionante, ¿no? Ni el estudio de sus precedentes más o menos remotos, cuanto, con plena conciencia de su inmenso significado en la historia de la música y de la cultura, ser también conscientes, es lo que quiero resaltar, de que tan importante fenómeno hunde sus raíces en los planteamientos humanísticos de la época y, en último extremo, en el sustrato de la cultura romana y griega. Gracias.